los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 18 de marzo, damos comienzo al programa 216 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del Movimiento Nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Martín Loza. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 216 con el siguiente temario. En el primer bloque arrancamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota y luego pasamos a las operetas al domingo 14 de marzo, que son un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica preparados por Comuna, comunicadores de la Argentina. Un breve intervalo musical y pasamos luego al segundo bloque con la política nacional que presenta Carlos Olubica. Nuestro columnista invitado, Sergio Chousa, economista, integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, que nos trae este tema: Fondo Monetario Internacional, el peor acuerdo de crédito de la historia. Luego, cerrando el bloque y el programa, tenemos la columna de Vivienda y Hábitat de Silvia Agostini, que hoy presenta Alquileres, los inquilinos y sus agrupaciones. Bien, este es el temario para el día de hoy. ¿Qué te parece, Edgardo, si arrancás las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la última semana. 13 de marzo de 2013. Bergoglio es elegido papa y él elige ser Francisco, desarrollando
un pontificado a favor de los más pobres, con duras críticas a la sociedad capitalista desde una perspectiva cristiana y sumamente aferrada a la doctrina social de la Iglesia. Deja en claro su compromiso por la paz y se muestra aliado con los movimientos populares. Promueve importantes reformas vaticanas en los manejos económicos, pedofilia y modos de gobierno. Ha buscado el acercamiento de las grandes religiones y el diálogo interreligioso. Sus encíclicas Laudato Si, de 2015, y Fratelli Tutti, de 2020, constituyen dos textos extraordinarios del magisterio papal. Todo esto le ha valido ataques y resistencias, incluso en la propia Iglesia Católica. 17 de marzo de 1953. Perón inaugura el primer ciclo lectivo de la Universidad Obrera Nacional, hoy Universidad Tecnológica Nacional. 18 de marzo de 1948. Se nacionalizan los servicios telefónicos. Por tal razón, en esta fecha se celebra el Día del Trabajador Telefónico. 18 de marzo de 1962, el compañero Andrés Framini gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El día 21, el gobierno de Arturo Frondizi anula la elección. 18 de marzo de 2004, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, promulga la Ley 25.877, que deroga la oprobiosa Ley 25.250 de la Alianza, más conocida como la Ley Banelco, por los sobornos pagados para lograr los votos de varios senadores, y establece un nuevo ordenamiento laboral. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 14 de marzo que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Ultras de medios opositores hablan de golpe. Cada semana evidencia un corrimiento de los límites que son capaces de atravesar los extremistas que fijan la línea de los medios opositores. Varios de ellos ya no se conforman con el reiterado pronóstico de ruptura del Frente de Todos y ponen en juego la palabra golpe, obviamente como supuesto plan de la vicepresidenta o en su reemplazo. Sueñan con el día en que, cansado, el presidente diga basta y abandone. Si se toma como punto de referencia el domingo 7 de marzo, van 8 días corridos en que no falta en Clarín, Infobae y La Nación la palabra demora, escoltada por relatos de un presidente en soledad, en agonía, irritado, desanimado, débil, sitiado, entre otras. Esta embestida coordinada va en paralelo con la lucha incansable contra el plan de vacunación, a pesar del papelón de Beatriz Arlo, cuya descarada maniobra contra el gobernador Kicillof fue reemplazada velozmente por la repetición de la consigna vacuna la cámpora, completada por una nueva, vacuna Baradel. La aplastante negligencia e incapacidad del gobierno de Rodríguez Larreta en la aplicación de dosis, junto con la cesión de 10.000 vacunas a empresas privadas sobre la que nada se sabe, es transformada en un traspié. El ministro correntino de Cambiemos, que se llevaba 900 dosis en su auto, violando todos los protocolos, no fue noticia, salvo una crónica de Clarín el martes que justificó la ilegalidad. Tampoco fue noticia la protesta en la capital de esa provincia. Censura total. La ministra renunciante Lozardo, acusada hasta hace 10 días en notas repetidas de hablar solo para congraciarse con Cristina Kirchner, pasó súbitamente a ser moderada, prudente, respetuosa de la institucionalidad, aunque Santoro, investigado como miembro de la banda extorsionadora de Stornelli, D'Alessio y Bonadío, le reprocha que hizo suyo el relato del lawfare. Las afirmaciones habituales sobre ruptura entre el presidente y la vice les quedaron cortas a estos medios y por eso suben la apuesta. Uno de los más extremistas fue Morales Solá en La Nación del miércoles. Dice que Cristina Kirchner empujó a Lozardo y pregunta, ¿acaso lo está empujando al propio presidente? Por supuesto, él mismo responde. La vicepresidenta presiona de tal manera que muchos imaginan en que el presidente dirá basta.
Al día siguiente le hizo eco Pañi, quien imagina a Alberto Fernández como el líder llamado a romper con su mentora. Y el domingo Kirchmann afirma en el título que comienza el asedio al ministro Guzmán. De ella, claro, aunque en la nota dice que solo parece que así sucederá. El jefe de redacción de Clarín repite la línea de su columnista multifunción Bonelli, quien el viernes había escrito sobre la posible postergación del acuerdo con el FMI para después de las elecciones. En un párrafo presenta esta posibilidad como una imposición de la vicepresidenta, pero en otro se le escapa que funcionarios del fondo no están en desacuerdo con esa hipótesis. También el domingo Morales Solá vuelve a plantear una supuesta toma del poder por Cristina Kirchner con una ocurrencia: monarquía electiva, después de afirmar que el presidente parece incapaz de entender que está hundiendo a todo el gobierno. También habla de asedio al ministro Guzmán y sangriento y mortuorio dice que ella no es quien usará el arma homicida. Golpe palaciego que acorrala al presidente, tituló Infobae el domingo en su primera pantalla. Es Tenenbaum quien replica la consigna de que Cristina Kirchner le impone a Alberto Fernández romper o someterse. Y sí, ella decide quién estará a cargo de justicia. ¿Qué espacio le queda a un presidente cercado? A diferencia de lo que sucedió durante 4 años con las protestas contra Macri, ninguno de estos editorialistas independientes consideró que los hechos del sábado en Chubut, con la hostilidad de un grupo de manifestantes a la comitiva presidencial, fuera un hecho político digno de mencionar. Infobae le encargó a un abogado de apellido Grispo una nota en la que, después de una aparente condena a la violencia, justifica plenamente el ataque, hablando de indignación e impaciencia ciudadana y paladeando desobediencia civil. Los incendios en la región andina fueron encarados por Clarín, en un primer momento con un enfoque que vuelve timorata a la ultraentonada Patricia Bullrich. El Gran Diario acusó por el fuego al fantasmagórico grupo RAM, aquel que, según la ex ministra, recibe financiamiento británico y tiene armas que arrancan árboles de cuajo. El diario se sirvió de dichos del senador Bereltinec, quien, cuando fue gobernador, acompañó con fervor todos los actos de represión ilegal del macrismo. Ni siquiera Infobae, que en aquellos años publicó con gran destaque artículos que pretendían mostrar la potencia de los terroristas mapuches, con una foto en la que se veían un martillo, una pala, una alzada y 3 o 4 celulares de 20 años de antigüedad, se animó a tanto. De hecho, Nobleza Obliga, publicó el sábado una nota en la que detalló la intervención destructiva de la zona con plantaciones de pinos con fines mercantilistas. Mencionó la sequía por el cambio climático y hasta incluyó un descargo de la coordinadora mapuche Río Negrina, rechazando las acusaciones montadas en su contra. Al menos sábado y domingo Clarín bajó el tono sobre este conflicto y La Nación se mantuvo en una muy infrecuente línea informativa con cierta asepsia, aunque excluyendo referencias al conflicto por la extracción depredadora de los recursos naturales de la zona. Las noticias internacionales pusieron en aprieto a este dispositivo político comunicacional. La anulación de los juicios amañados contra Lula da Silva pasaron fugazmente por estas páginas, sin ninguna mención a que tanto el derrocamiento de Dilma Rousseff como la condena y proscripción del líder del PT y el consecuente triunfo de Jair Bolsonaro fueron causados por una alianza entre corporaciones nacionales e internacionales. La justicia, encarnada en Sergio Moro, el soporte mediático del Grupo Globo y como socia menor la esperpéntica derecha política brasileña con la que el macrismo tiene tanta amistad. Les resultó más fácil salir en defensa de la ex dictadora boliviana Yanine Áñez y algunos de sus cómplices en el golpe contra Evo Morales, consumado con complicidad de la OEA. Nombrada por el Congreso, recita Clarín, que la llama expresidenta interina, igual que La Nación e Infobae. Los 3 medios lograron el domingo 14, cada uno por su parte, una hazaña. Clarín publica en exclusiva un adelanto del libro de Macri. Infobae publica en exclusiva un adelanto del libro de Macri. La Nación publica en exclusiva un adelanto del libro de Macri. Que nadie se burle. El periodismo independiente argentino es así. La Nación había intentado tomar la delantera el viernes cuando le destinó espacio en tapa a revelarle al mundo el anticipado éxito de ventas del mismo libro. Es un dato que sirve para creerle a Morales Solá, quien el domingo 7 de marzo había negado que Macri sea accionista de La Nación.
Esto fue Operetas. Comuna, Comunicadores de Argentina. www.comunanet.com.ar. Él tiene sus principios, pero si no te gustan, cuenta con otros más. Cuando habla dice poco, jamás te cumple nada. Y vive del dinero que le dejó el papá. Un título comprado resalta su ignorancia. Su pequeño lenguaje lo muestra como es. Egoísta, dañino, taimado y mentiroso. Tramposo protegido por el establishment. Manoteador innato del patrimonio ajeno. Vividor del Estado, inútil y haragán. Lavador de dinero, fugador de divisas, portador de disfraces que le da el Leviatán. Adivina, adivinador, ¿a qué individuo esto le cabe mejor? Con su perfil de prócer del neoliberalismo, estafador ilustre, admirado holgazán, burgués de pacotilla, fabricante de pobres, hipócrita de libro, infame charlatán, empresario sin meta, seductor de atorrantes, poderoso farsante, sin código y sin ley, defendido por jueces de dudoso talante. En su reino arrogante este tipo es el rey. ¿Qué más puedo decirte para ver si adivinas? Endeudo a la Argentina con su equipo feroz. Trabaja para afuera, arruina a los de adentro. Es como una metástasis de Martínez de Oz. Adivina, adivinador, ¿a qué individuo esto le cabe mejor? Adivina, adivinador, ¿a qué individuo esto le cabe mejor?
les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde podrán volver a ver los programas ya emitidos. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todas las demás detenidas y perseguidas por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el martes 16 de marzo, pasado el mediodía. Voy a comenzar por la noticia más importante de las últimas horas, la designación del diputado nacional Martín Soria como nuevo ministro de Justicia de la Nación. Uno de los principales candidatos a ocupar el cargo desde que se conoció, por boca del propio presidente Alberto Fernández, la salida de Marcela Lozardo. Desde que trascendió su nombre días atrás, los principales medios de la oposición salvaje trataron de marcarlo a fuego con la letra K, dentro de la lógica demonizadora de la figura de Cristina Fernández de Kirchner y sus seguidores. Un intento de condicionar desde el vamos la importante tarea que tiene el nuevo ministro por delante, enmarcándola en el supuesto afán revanchista y búsqueda de supuesta impunidad por parte del kirchnerismo. Lo cierto es que Martín Soria, hijo de Carlos Soria, quien fuera gobernador de Río Negro, forma parte del peronismo tradicional de la provincia y no se lo puede encuadrar como un hombre del kirchnerismo, aunque su actuación coincide con lo que viene planteando la actual vicepresidenta de la Nación respecto del Poder Judicial. De hecho, Martín Soria ha denunciado recientemente ante el Consejo de la Magistratura al juez de casación Gustavo Hornos por sus reiteradas visitas al despacho presidencial durante el mandato de Mauricio Macri. Precisamente, su principal misión como ministro será impulsar fuertemente la agenda de cambios imprescindibles en el Poder Judicial, que viene planteando el gobierno desde su inicio, pero que en los últimos tiempos pasó a ser de una urgencia impostergable poner en marcha. La otra noticia que quiero abordar es la del episodio de violencia que se vivió en la visita de Alberto Fernández a Lago Puelo, uno de los lugares de la zona que ha vivido y vive todavía un desastre ambiental, económico y social producto de incendios que no se terminaron de apagar aún. Lo que me interesa señalar de este episodio es la actitud rastrera del gobernador Mariano Arcioni, un hombre que fue electo por un partido provincial, que ganó los comicios de 2019 por escaso margen al candidato del Frente de Todos, pero que luego del triunfo presidencial de nuestro frente trató de pegarse a la figura de Alberto Fernández para tratar de sobrellevar una pésima gestión de gobierno en el marco de una desastrosa situación económica y social generada en buena medida por la mala administración de la provincia. Alberto, como acostumbra hacer con todos los gobernadores que no son de nuestro signo político, trató de mantener con este personaje una relación institucional correcta. Arcioni prácticamente se coló a último momento en la reunión del presidente con los intendentes de la zona, y fue su presencia la que disparó la bronca de los pobladores que estaban en el lugar.
Luego vino toda la controversia sobre quiénes arrojaron las piedras contra la camioneta presidencial, pero surge claro de los audios de los videos que los insultos iban dirigidos al gobernador. El ministro del Interior, Guado de Pedro, puso blanco sobre negro la actitud miserable de Arcioni, que luego, encima, quiso echar culpas a la custodia de Alberto Fernández. Es más, su ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, especialista en reprimir protestas sociales, le adjudicó responsabilidad al intendente de Lago Pueblo y a un diputado provincial, ambos del Frente de Todos. El colmo de la hipocresía, pero que sirve para dejar en claro que Arcioni no tiene nada que ver con nuestro frente. Voy a pasar ahora a señalar algunos contrastes que vienen llamando la atención, o no tanto, en los últimos tiempos, entre las actitudes del gobierno frente a las de la oposición salvaje ante situaciones muy similares. Por la decisión equivocada de Ginés González García de vacunar a unas 70 personas por afuera del esquema oficial, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia sin dudar ni un minuto. Hizo renunciar a un excelente ministro de Salud por el grave error que cometió. Tomó la decisión que correspondía. Más recientemente, la mediocre ensayista Beatriz Sarlo fue, voluntaria o involuntariamente, el instrumento de una campaña mediática basada, cuando no, en la mentira absoluta, para acusar al gobernador Kicillof y a su esposa de promover una vacunación VIP en la provincia de Buenos Aires. De un hecho falso, la oposición salvaje se sirvió para presentar una denuncia judicial tan disparatada como la de Elisa Carrió en su momento. Me refiero a la del envenenamiento con la vacuna rusa. La vacunación en la provincia es un verdadero ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. En La Cava, donde el proceso de vacunación es caótico, ejemplo de lo que no hay que hacer, habilitaron un esquema de inoculación VIP a través de clínicas y prepagas y nadie renunció por eso. Es más, Quirós dijo que ni se le pasó por la cabeza esa posibilidad. En Jujuy, Gerardo Morales, que también entregó vacunas a los privados sin ningún control de su utilización posterior, manifestó muy suelto de cuerpo que faltaba que vacunaran al perro y al gato. Nadie renunció en el gobierno provincial ni se armó ningún escándalo mediático por esa confesión de parte. En Corrientes, el ministro de Salud del gobernador radical Valdés fue descubierto, a raíz de un accidente automovilístico, llevando en su vehículo particular 900 dosis de vacunas con destino desconocido. Cuando desde la oposición se le reclamó a Valdés la renuncia del ministro, el gobernador dijo, sin ponerse colorado, que no iba a echar al funcionario por haber sufrido un infarto. Un poco más y le tenemos que pedir disculpas y considerarlo una especie de mártir a este hombre. Ahora los médicos de esa provincia están denunciando que se privilegia la vacunación a militantes radicales por encima del personal de salud y otros grupos de riesgo. Tampoco en este caso vemos escándalos mediáticos. Vayamos a otro ejemplo de contrastes. El macrismo promovió una causa contra Cristina y sus funcionarios del área económica por haber utilizado una herramienta normal de política económica como es la venta de dólar futuro, que no provocó ningún perjuicio económico al Estado Nacional, aunque sí benefició a los funcionarios y los amigos de Macri, cuando tomaron la decisión de devaluar apenas asumieron el gobierno. Aún hoy los jueces de Comodoro Pro debaten si avanzar en un juicio oral o archivar la causa contra Cristina por inexistencia de delito. En cambio, la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción a instancias del presidente Alberto Fernández por la violación de leyes, decretos y normas de procedimiento en el inusual crédito solicitado por Macri al FMI es rechazada por el macrismo con el argumento de que no se puede judicializar una decisión de política económica.
y en el colmo de la impudicia la comparan con la causa del dólar futuro que ellos mismos impulsaron. Otro ejemplo más. Cuando en los comienzos de la pandemia y la cuarentena en la Argentina se produjo un lamentable error de cálculo por parte de las autoridades de ANSES que provocó largas colas de jubilados en los bancos, Alberto Fernández le pidió de inmediato la renuncia al entonces titular del organismo, Alejandro Banoli. Las imágenes de ese episodio fueron repetidas una y otra vez por los medios televisivos de la oposición salvaje y sus periodistas clamaban indignados por el padecimiento de nuestros abuelos. Cuando las mismas imágenes, o peores aún, se vieron días pasados en el Luna Park, en el Estadio de San Lorenzo y en el predio de La Rural, como consecuencia de la desastrosa campaña de vacunación a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nadie renunció. No solo eso, terminaron echándole la culpa a los adultos mayores que concurren mucho más temprano de la hora citada y a la gran cantidad de acompañantes que los llevaron. No solo cero renuncias, ni siquiera una autocrítica seria. Y para terminar con estos contrastes entre nuestro gobierno y la oposición salvaje, pongo como ejemplo la denuncia de Martín Soria por las 6 visitas del juez Hornos al entonces presidente Macri, que no son un invento, constan en el registro del libro de entradas de la Casa Rosada, y este juez corrupto pretende justificarlas como meras visitas sociales. Visitas sociales se hacen a la casa particular, no al despacho de la Casa de Gobierno. Pongo esto frente a la causa que armaron en su momento por una visita inventada del juez Casanelo a la Quinta de Olivos para hablar con la entonces presidenta Cristina Kirchner, en la que pusieron a 2 testigos falsos, agentes de la AFI de Rivas y Magdalani, que ahora están procesados por falso testimonio. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Buenas tardes, oyentes de Obligados a Volver. Mi nombre es Sergio Chousa y voy a hablarles sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Para entender lo que se está negociando en estas semanas, en estos meses, hay que remitirse al año 2018, año en el cual comenzó este programa que básicamente lo que comprometía es la erogación de 54.000 millones de dólares a devolver en un plazo bastante reducido, porque la línea de financiamiento es una de las modalidades de menor duración que tiene el organismo, una de las que solamente sirve para pasar una etapa de cierta situación de insolvencia, de escasez de dólares, cubrir vencimientos de forma muy coyuntural y posteriormente de manera acelerada devolver esos fondos prestados. Nuestro país entonces en aquel momento, en ese compromiso de 54.000 millones de dólares, se obligaba a su vez a tener un ordenamiento de sus cuentas públicas, también en base a parámetros muy ambiciosos. Recordemos que para ese año 2018 Argentina se había comprometido, por ejemplo, a tener una inflación del 28%, año en el cual la inflación finalmente cerró en el orden del 48%, una diferencia enorme, una diferencia de 20 puntos entre lo que se había comprometido con el Fondo Monetario y lo que efectivamente había pasado. Lo mismo incumplimiento ocurrió con el resto de las pautas: déficit fiscal, el resultado en materia externa, en materia del flujo de dólares, el crecimiento económico, que ese año finalmente fue de caída, la evolución de la dinámica del riesgo país, bueno, una serie de variables que no tuvieron ningún tipo de correlato con lo que Argentina se había comprometido en ese acuerdo. También es importante resaltar que el acuerdo tenía un propósito inicial de un refuerzo presupuestario y posteriormente ocurrieron 2 eventos. En primer lugar,
A los 2 meses de iniciado la primera versión del acuerdo, se tuvo que barajar y ver de nuevo, justamente por estas pautas que ya se probaban a todas luces irrisorias e incumplibles, y por otro lado porque Argentina ya se vislumbraba en el horizonte que el cierre de los mercados de deuda privada iba a ser más extenso del que inicialmente se había pensado, con lo cual automáticamente, de forma muy rápida, a los 2 meses de iniciado el acuerdo, ya se tuvo que reformular de manera tal de que se amplió incluso la cantidad de dólares que nuestro país iba a recibir. A su vez se acortó el flujo de desembolsos por parte del organismo hacia nuestra economía, con lo cual el 90% de los fondos que íbamos a recibir iban a caer dentro del plazo de vigencia de la administración de Mauricio Macri, con lo cual prácticamente se trataba de una suma de dinero muy muy importante que iba a reforzar las cuentas externas de nuestra economía bajo el mandato de Mauricio Macri. Bueno, ¿qué ocurrió posteriormente? En 2019, lejos de empezar a estabilizarse esa situación, la economía argentina se siguió deteriorando. El decrecimiento, la caída del PBI argentino fue aún superior, fue del orden del 2,1% en el año 2019. La inflación se aceleró aún más, fue del 53,8%. En adición a esto, el riesgo país explotó por las nubes, con consecuencias socioeconómicas que huelga aclarar, la situación en materia salarial, el aumento de la desocupación, entre otras variables que todas tuvieron un deterioro en el año 2019. Ya cercano a la elección, a las elecciones primarias, el Fondo Monetario evaluó la posibilidad de hacer un puente, esperar, no seguir con el flujo de desembolsos que estaba prefijado, porque estaban cambiando también las condiciones de carácter político en nuestra economía y era más prudente esperar, poner en caja al acuerdo y ver cómo se resolvían las elecciones. Así fue, de manera tal de que finalmente de los 54.000 millones de dólares que habían sido pautados inicialmente, se terminaron desembolsando 44.000 millones de dólares. Una vez que se dio el resultado conocido de la derrota de la administración del oficialismo de aquel entonces, el nuevo gobierno decidió que no se desembolsen los 10.000 millones de dólares restantes y tratar de resolver el acuerdo así como estaba en aquel momento. Obviamente después, una vez iniciada la administración, el primer paso fue renegociar la parte más urgente por el perfil de vencimiento, que fue el segmento de deuda con los acreedores privados, la deuda llamada con los bonistas, que también producto del ruido, de la inestabilidad que causó la pandemia, se extendió algunos meses y se terminó resolviendo en septiembre del año 2020. Una vez terminada esa etapa, se empezó con la parte núcleo de renegociación con el Fondo Monetario, que continúa hasta la fecha, ¿no? Obviamente la renegociación tiene características distintivas respecto de lo que fue el canje con los acreedores privados. En primer lugar, con el Fondo Monetario, la contraparte no es la persona el acreedor no es directamente quien tiene el riesgo de incumplimiento. Quien termina prestándole a Argentina vía un programa con el organismo multilateral son los países miembros, con lo cual, por decirlo lisa y llanamente, no hay nadie que lo sienta de forma directa en sus bolsillos, como sí pasa con los acreedores, donde si había un incumplimiento, había un default de esta deuda,
obviamente iban a haber muchos acreedores que iban a tener un quebranto, una situación financiera que se iba a deteriorar producto del incumplimiento de Argentina. Con el Fondo Monetario no ocurre lo mismo, por lo cual se puede dilatar un poco más en el tiempo la negociación, y esa es la razón de ser por la cual actualmente no se ve una presión por parte del organismo de resolverlo a la mayor velocidad posible. Y por otro lado también hay una uniformidad de criterio entre las actuales autoridades que se han modificado respecto de las que estaban en la dirección del organismo cuando se inició este acuerdo, y actualmente hay una uniformidad de criterio con los funcionarios argentinos, a partir del cual se evalúa en primer lugar que el programa del 2018 fracasó, y en segundo lugar que Argentina ya no tiene más espacio como para que la renegociación sea a cuestas de mayores costos sociales, ¿no? Mayor esfuerzo, mayores padecimientos por parte de buena parte de la población que la ha pasado mal en estos años, también como producto del fracaso de ese acuerdo. Así que sobre esa uniformidad de criterio es que se están gestando las negociaciones. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Seguramente se irán acelerando. Una hipótesis ideal hubiera sido el cierre para mayo, y eso se vislumbra difícil, pero realmente en términos concretos no afecta nada que se dilate un poco para incluso después de las elecciones de medio término en Argentina. Lo que sí, la premisa por parte del oficialismo, del Ejecutivo Nacional actual, es que el acuerdo sea sostenible, que se dé en base a premisas que sean formuladas por Argentina y no sean impuestas, y que a partir de esto Argentina no tenga un cepo, no tenga una espada de Damocles a el crecimiento, ¿no? Que el acuerdo permita cumplir con nuestros compromisos, no patear el tablero, pero a su vez no se vea puesto en jaque el crecimiento, la recuperación y la posibilidad de que Argentina vuelva a tener una situación de desendeudamiento que es fundamental para que se gane en autonomía, en soberanía económica, y el crecimiento económico sea más permanente y sostenible. El inquilino es un ciudadano en estado de transitoriedad que habita un espacio inestable, tironeado por su sueño de la vivienda propia y el fantasma del desalojo, pero no se reconoce como parte del colectivo de los sin techo. Ve como extraños a los que habitan pensiones o conventillos, a los que viven en edificios tomados o simplemente a los que duermen en las calles. Este es un colectivo al cual no quiere pertenecer porque sus miembros son individuos fantasmales, oscuros, que habitan en la frontera del delito. El pensamiento hegemónico condena a los que no quieren pagar por su vivienda. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un ocupante de tierras declarar ante los micrófonos de la tele: yo quiero pagar, no quiero que me regalen nada? Sabe que el acto de apropiación tiene condena social. Sabe que el dinero todo lo legitima. El locador, en la mayoría de los casos, delega en la inmobiliaria el trato con el inquilino, como el patrón delega en el capataz el trato con el obrero. No quiere conocerlo. No desea establecer vínculos. No quiere saber nada de sus necesidades. No lo reconoce como un par, un semejante, porque éste pertenece al universo de los sin techo y por lo tanto no le reconoce derechos. No ha hecho los méritos suficientes para tener su vivienda propia. El propietario, la inmobiliaria, la administración se constituyen así en autoridad que cuenta con el asentimiento de los inquilinos que aspiran a ser parte de ese entramado autoritario
y gozar de sus prerrogativas, porque acceder a la vivienda propia es una manera de escalar socialmente. Esto es un párrafo extraído de una nota de opinión de la página de la organización no gubernamental Inquilinos Agrupados y que se llama El asesino es el inquilino. Ahora sí, luego de esta introducción, los saludo a todos, todas y todos y todes los escuchas de este programa de radio que sale por Radio Caput el día jueves. Soy Silvia Agostínez, esta es la columna de Vivienda y Hábitat y hoy nos centraremos en el caso del alquiler, en la problemática del alquiler, de los inquilinos y de las agrupaciones de inquilinos. Insisto, comencé la columna con la lectura de este párrafo de la página de la ONG Inquilinos Agrupados, una de las caras más visibles es Gervasio Muñoz, a quien oí por primera vez en el encuentro sobre vivienda e inquilinos organizado vía Zoom por agrupaciones del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires y del que también participaron como oradores Natalia Quinto de la organización La Boca Resiste y Propone y Jaime Sorín, decano de Arquitectura de la Facultad de Avellaneda. Pero la exposición de Muñoz fue la que más me impactó porque me resultó provocadora, incitadora a correr los límites de la discusión. Para explicarme, para que entiendan cómo yo llego a esa apreciación, voy a reproducir algunas de las ideas sobre las cuales se explayó Gervasio Muñoz en esa charla. Nos propone Gervasio que antes bien que plantear el problema en términos de derecho a la ciudad, habría que analizarlo en la dimensión de la desigualdad que supone que se sigan construyendo viviendas no destinadas a paliar el remanido déficit habitacional, mientras en paralelo se constata un proceso de inquilinización en la ciudad de Buenos Aires. Esto lo dice basándose en cifras censales porque el número de inquilinos a través de los años ha aumentado en la ciudad de Buenos Aires. Además, siguiendo el hilo de pensamiento de Gervasio y sus ideas, dice que hay ausencia de Estado en el acceso a la vivienda y que la casa propia, como política, no toca los intereses de los distintos sectores que intervienen en el mercado habitacional. Y con dicho accionar se subvierte el derecho a la vivienda en derecho a la propiedad. En este punto me permito plantear la pregunta sobre las relaciones existentes entre el mercado habitacional público y el mercado habitacional privado. O planteado en otros términos, cómo la política de construcción de viviendas por parte del Estado contribuye al aumento de la especulación financiera en el mercado privado conforme aumenta la segmentación de la demanda para unos y para otros. Entre estas relaciones entre el mercado habitacional público y privado, voy a nombrar en esta oportunidad solo una derivada o producto de la extensión de redes de infraestructura y servicio que realizadas conforme avanza la construcción de viviendas públicas en tierras alejadas de los centros urbanos o bien cuando se lleva adelante la provisión de lotes con servicios. Porque esta extensión de las redes, que es pagada con dineros públicos, valoriza predios privados cuya plusvalía será apropiada privadamente por sus propietarios.
lo que suele conocerse dentro de la jerga de los que nos manejamos en los temas habitacionales como producción de lotes urbanos, en un proceso de valorización producido indirectamente a través de una política pública cuyo objetivo final no era producir o permitir esta apropiación privada de la plusvalía. También debería pensarse cuál es el futuro de una política habitacional centrada en la construcción de unidades habitacionales en ciudades como esta, la ciudad de Buenos Aires, pero también podemos pensar otros centros urbanos como la ciudad de Rosario, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Mendoza. Estas políticas habitacionales centradas en la construcción de viviendas, insisto, en centros urbanos donde la tierra urbana comienza a escasear. En la ciudad de Buenos Aires esto tiene un cariz dramático. ¿Qué significa entonces? Que en un futuro próximo no habrá política habitacional si la política habitacional se centra en construcción de viviendas o provisión de lotes urbanos o lotes con servicio. Es todo un desafío seguir pensando, intercambiando ideas, llevando adelante los límites de nuestro pensamiento más allá, tal como nos ha propuesto de alguna manera el pensamiento de Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. Y ya para terminar, y a modo de síntesis entre el primer párrafo leído y esto último, decirles que las agrupaciones de inquilinos tienen un enorme trabajo por delante, trabajo que no siempre da los frutos en relación con el esfuerzo que sus dirigentes hacen. Ha habido otras agrupaciones de inquilinos a lo largo de los años y en este momento viene a mi memoria José Acuña, quien falleciera en enero de este año, un luchador inmenso al cual conocí justamente en la década del 80 y que él era dirigente de una de las asociaciones de inquilinos que agrupaban a uno de los sectores más pobres de los inquilinos, los que viven en hoteles e inquilinatos. El tema de los agrupamientos sociales de aquellos que padecen problemáticas habitacionales es sumamente complejo cuando no los unifica la unidad barrial, como en el caso de los inquilinos. Esta dispersión, más lo que las expectativas, las ideologías de cada uno, o como bien decía el extracto al principio, esto que intentan pasarse del otro lado, al sector de los propietarios. Es un tema muy complejo. Inquilinos Agrupados en este momento está empeñado en está recorriendo los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires para concientizar a los inquilinos de su propia problemática y de cómo moverse adecuadamente, y paralelamente están intentando que el gobierno nacional extienda el decreto de necesidad y urgencia o uno nuevo que les permita renegociar en mejores condiciones las deudas que muchísimos de los inquilinos tienen y han tenido y tienen con a raíz de la pandemia, así como los desalojos, el tema de los desalojos que sigan suspendidos. Bueno, hasta aquí mi columna, nos estaremos escuchando una próxima vez. Cuidémonos todos, todas y todes. Un abrazo. Pirincho tenía un deseo, mejor dicho tenía dos: ganar dinero a los pavos y estar en televisión. De joven fue periodista, pero ya se le pasó. Ahora alquila la lengua, la vende al mejor postor. Pirincho, le vendiste el alma al diablo pa' mentir como el mejor.
Pirincha, te están tapando los yuyos, ya no te creen ni los tuyos. En la mentira se acabó. Pirincho se hizo el banana creyendo que era James Bond y andaba por la cornisa obedeciendo al patrón. Pero un día llegó ella. Cuando Pirincho la vio, fue odio a primera vista y todo se le frunció. Pirincha, le vendiste el alma al diablo y el diablo se la quedó. Pirincha, tanto te asusta esa mina que si en la calle se arrima, te vas atrás de un botón. Pirincho trepó a la fama transando con el poder. Ellos le daban la data de él que había que joder. A la morocha divina por años la persiguió. Ella nunca le dio bola y el odio lo carcomió. Pirincha, le vendiste el alma al diablo y el diablo te abandonó. Pirincha, te anda rondando la cana y ahora pensás que macana. ¿Qué te pasó, Pirincho? La morocha te acostó. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Martín Loza, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook. Les invitamos a escucharnos este sábado a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas aquí en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.